Matilde Petra Montoya Lafragua nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857. Fue hija de Soledad Lafragua y José María Montoya. Su padre, José María Montoya, era un hombre conservador que no permitía que su esposa saliera de su casa, lo que llevó a la joven Soledad a dedicarle prácticamente todo su tiempo a la pequeña Matilde, una niña muy inteligente y deseosa de aprender. Su madre empezó a transmitirle la educación que ella había recibido en el convento. A los 4 años, Matilde ya sabía leer y escribir, convirtiéndose así en una ávida lectora. Matilde intentó entrar a la escuela primaria superior a los 11 años, cosa que no logró debido a su corta edad. Su familia le costeó estudios particulares y con ellos concluyó su preparación, y a los 13 años presentó el examen oficial para maestra de primaria, el cual aprobó sin dificultad, pero su edad fue nuevamente un impedimento para obtener el trabajo. A los 13 años estudió partería en el establecimiento de ciencias médicas, que implicaba 2 años de estudios teóricos, un examen frente a 3 sinodales y la práctica durante 1 año en la casa de maternidad. A los 16 años, Montoya recibió el título de partera y se estableció a trabajar en Puebla con un éxito rotundo. Fue así como la joven partera se hizo rápidamente de una numerosa clientela de mujeres que se beneficiaban con su amable trato y su conocimiento de medicina más avanzados que los de las otras parteras y aún que los de muchos médicos locales. Algunos médicos orquestaron una campaña de difamación mediante periódicos locales, acusándola de ser masona y protestante. La presión fue tan grande que se vio obligada a pasar un tiempo en Veracruz. De regreso a la capital poblana, pidió su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla, presentando constancias de su recorrido profesional, cumpliendo con el requisito de acreditar las materias de química, física, zoología y botánica, y aprobando el examen de admisión, fue aceptada. Sin embargo, los sectores más radicales redoblaron sus ataques, publicando un artículo encabezado con la frase «Impúdica mujer pretende ser médico». Agobiada por las críticas, Matilde Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad de México, donde por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, siendo aceptada por el entonces director, el doctor Francisco Ortega, en 1882. Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero no faltaba quien opinaba que debía de ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. A Matilde no le faltaron las críticas, burlas y protestas debido a su presencia como única alumna, aunque también contaba con un grupo de amigos a quienes se les apodó los Montoyos. Varios docentes y alumnos opositores solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que había cursado en las escuelas particulares. A Montoya le fue comunicada su baja. La joven solicitó a las autoridades la revalidación de algunas materias, pero su solicitud fue rechazada, ya que en el reglamento interno señalaban alumnos, no alumnas. Desesperada, Matilde Montoya escribió una carta al presidente de la República, el general Porfirio Díaz, quien dio instrucciones al director de San Ildefonso dar facilidades para que la señorita Matilde cursara las materias de conflicto, ante lo cual no le quedó más remedio que acceder. Al terminar sus estudios, Matilde solicitó su examen profesional, lo cual le fue negado debido a que los estatutos de la escuela hablaban de alumnos y no alumnas. Una vez más, la señorita Montoya escribió una carta al presidente, el general Porfirio Díaz. El presidente emitió un decreto para que se realizara el examen el 24 de agosto de 1887 y se pudieran graduar mujeres médicas. Hubo quien publicó que Matilde se había recibido por decreto presidencial, cuando no fue así. En lugar de disponer el salón solemne, se le negó a Matilde el derecho de disfrutar de esta simbología de profesionalidad y se le asignó un salón menor. 5 minutos antes del examen llegó un mensajero avisando que el presidente Díaz salía del Palacio Nacional, dirigiéndose al examen de la señorita Montoya.
Rápidamente se abrió el salón de actos solemnes donde recibieron al general Díaz acompañado de su esposa. El examen se llevó a cabo durante 2 horas. Matilde Montoya contestó correctamente todas las preguntas que se le hicieron, siendo aprobado por unanimidad. Cuando terminó el examen, se escuchó el aplauso de varias damas, periodistas y público en general, festejando el veredicto de aprobado. Al día siguiente, Matilde realizó su examen práctico en el Hospital de San Andrés ante la presencia del jurado y en representación del presidente, su secretario particular. Después de recorrer las salas de pacientes contestando las preguntas relacionadas con distintos casos, la examinada pasó al anfiteatro, donde realizó en un cadáver las disecciones que se le pidieron, siendo aprobada por unanimidad. Al día siguiente, la mayoría de los periódicos festejaron la victoria final después de tantas batallas de la señorita Matilde Montoya, primera médica mexicana. Después de titulada, Matilde Montoya trabajó en su consulta privada hasta una edad avanzada. Atendía a todo tipo de pacientes, cobrándole a cada uno según sus posibilidades. Matilde Petra Montoya, ejemplo de tenacidad en la persecución de un sueño ridículo para unos, imposible para otros y reprobado para los demás, abrió a la mujer mexicana el camino de la ciencia en las postrimerías del pasado siglo. Tell